Bien, chicos, pues lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a proceder a hacer este formulario, vamos a proceder a replicarlo en HTML. Este es como debe al final verse nuestro pequeño formulario. Entonces vamos a proceder a crearlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a llamar formulario.html. Y esto va a ser un documento HTML nuevo para subirles el ejemplo si ustedes lo quieran después. Lo voy a dejar tal cual y voy simplemente a ir agregando las etiquetas que considero representan el equivalente al diseño que tenemos en el lado eh, izquierdo de la pantalla. Entonces voy a proceder a hacer acá una etiqueta de nivel 2. Le voy a añadir aquí el texto, información sobre producto, ¿verdad? A cargar, vamos a ir a nuestro Explorer y le voy a dar aquí a formulario y les voy a mostrar cómo se ve en esta pantalla. Entonces ya tenemos nuestro título, ¿verdad? Vimos que hicimos una etiqueta de título de nivel 2. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer son dos field set, pero obviamente como esto es un formulario, debe estar dentro de las etiquetas de formulario, que son form y for de apertura y form de cierre. Entonces, vamos a hacer los dos field set. Estos dos field set van a representar cada uno de estos bloques, este primer bloque y el de abajo. Es el bloque donde dice datos básicos y datos económicos. Los tenemos listos los dos. Pues vamos a empezar de inmediato con la leyenda del primer field set. La leyenda es esta información que aparece ahí entre las líneas que delimitan el field set. Entonces, la etiqueta que me permite generar la leyenda del field set se llama, o más bien, es la etiqueta legend. Entonces, aquí dentro de la etiqueta legend es que yo voy a delimitar. Déjame cerrar esto aquí. Que yo voy a delimitar el texto de la leyenda, que es datos básicos. Sí, yo actualizo y voy al navegador y actualizo la página. Veo que tengo dos recuadros. Esto es interesante hacerlo de esta manera para que se vea un poquito mejor. Vamos a un 480 por 720. Ok, si ustedes se fijan, tenemos dos recuadros, dos field set. Es lo único que hemos hecho hasta ahora. El primero le añadimos la leyenda y nos quedó lo más parecido a la figura, ¿verdad? Datos básicos. Entonces, vamos a proceder a hacer la leyenda del otro field set. ¿Qué dice aquí? Datos económicos. Vamos a añadirla. Guardamos. Comprobamos el resultado. F5. Y ya tenemos nuestros dos field set tal y como lo comprobamos en la imagen. Entonces vamos a proceder a hacer el contenido del primer field set. O sea, vamos a completar los demás elementos de formulario que necesitamos para que la apariencia de nuestro formulario sea idéntica a esta. Entonces aquí vamos a proceder a crear lo que se llama un label. El label es una etiqueta que se le da a un elemento de HTML. Normalmente lo utilizan para los inputs o textbox, pero usted lo puede utilizar según usted entienda. Entonces, yo le voy a utilizar este label. Este label tiene una propiedad que dice for, que luego vamos a ver, pero por ahora no la voy a utilizar. Y le voy a colocar el label que necesitamos, que es nombre, ¿verdad? Nombre. Entonces,
vamos a añadir un input del tipo text que representa el text box que está a continuación. Vamos a guardar. Recordamos cerrar la etiqueta un área del input. Y vamos a actualizar y comprobar el aspecto de nuestro formulario. Vamos acá que aparece el nombre de la etiqueta y el campo, ¿verdad? Perfecto. Pero hay un detalle. Aquí la etiqueta estaba arriba. Tenemos que entonces añadir un BR, un salto de carrete, un salto de línea, para que nos quede exactamente igual. Ahí lo tenemos. Entonces, siguiendo con la demás parte, vamos a añadir, aparte del input, creo que tenía una descripción. Igual podemos añadir un label con un BR para la descripción. De hecho, como tiene un espacio entre el input y el text area, le voy a añadir aquí otro BR. Acuérdense de las etiquetas PR, que simplemente nos hacen un salto de línea para que los elementos no se vean uno al lado del otro. Pues básicamente, bueno, de un segundo. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser añadir un label para la descripción. Y vamos a añadir un BR para que el texto no sea contiguo al text area. Y vamos a crear un text area. Y vamos a proceder a utilizar un atributo del text area que se llama white. Vamos a darle un ancho al text area. De aproximadamente 300 píxeles. 300 píxeles. Solamente se lo voy a añadir. Entonces vamos a ver cómo va nuestro formulario. Actualizamos y vemos que tenemos nuestro nombre, nuestra descripción en un text area que solamente especifique el ancho, obviamente. Vamos a utilizar dos atributos bien interesantes que tiene el text area, que son la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Sería interesante hacerlo de esa manera. Vamos a darle aquí que en row, las filas que va a tener, vamos a colocarle que tenga 20 filas. Y en columnas, ¿verdad? Vamos a decir que tenga 30 columnas. Yo creo que aquí rows. Perfecto. Entonces, cuando actualicemos, vamos a ver que la dimensión del text area cambia, aunque cambia mucho con relación a nuestro modelo guía. Vamos a darle menos rows, vamos a darle 8. A ver qué apariencia toma. Bueno, está más amigable ahí. Entonces, fíjense cómo podemos manipular cada uno de los elementos a través de sus atributos propios. Eso lo vamos a ir viendo según los necesitemos. Entonces, más abajo vemos que hay una línea en blanco y luego tenemos otro label, pero este label es contiguo y dice foto. Y luego de este label vamos a tener un input que va a ser del type text porque es un campo de texto. Y nos faltaría un espacio en blanco, bueno, dos en realidad para ser exactos, y un nuevo input, pero esta vez va a ser un input del tipo checkbox.
que va a estar seguido del texto que dice añadir contador de visitas. Me faltó acá, después del input de la foto, añadirle un elemento nuevo que es un input del tipo botón. Y esto va a tener un value, es decir, va a mostrar un texto que diga elegir y signos suspensivos. Cerramos nuestra etiqueta input y guardamos. Vamos a ver cómo quedó nuestro primer field set. Vemos que tenemos todos los cambios, todos los campos. Solamente tenemos que agregar un poco más de espacios. Un par más de etiquetas BR. Tanto aquí como para la foto. Y ahí ya se nos parece un poquito más. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Antes de continuar. No. Todo está claro. Entonces vamos a proceder con el otro field set. Y lo que vamos a hacer es que vamos a proceder en este field set a agregar nuestro legend para el precio. Esto no es obligatorio, chicos. Yo lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. Pero hay mucha gente que no les hace legend al, labels a las etiquetas de los formularios, sino que lo escriben tal cual. Lo recomendable es colocarle el label, porque eso facilita mucho la comprensión de la página por parte de los navegadores, los principales motores de búsqueda, perdón. Entonces, es bueno delimitar cada uno de estos elementos. De hecho, es la recomendación de la W3C, que es la organización que rige la forma en la que deben ser creadas las páginas web. Entonces, le vamos a colocar en el label precio. Vamos a crear un input. Este input va a ser de tipo texto. Y luego de él tiene un símbolo. Yo lo voy a omitir, ¿verdad? Y tiene aparte un elemento nuevo, que es el drop down list. Vamos a ver cómo podemos crear un drop down list en HTML. Pues básicamente esta etiqueta en HTML se llama select, porque es un elemento que nos va a mostrar una lista de opciones las cuales nosotros podemos seleccionar. Y cada una de esas opciones se establecen a través de una etiqueta muy complicada de aprender que se llama option. Entonces, aquí irían cada una de las opciones que yo vaya a marcar. Por ejemplo, si yo tengo acá 4 opciones, debería tener 4 opción tag dentro del select. Entonces, vemos que la primera opción es 4%, la segunda 7%, perdón, 7%, la tercera 16% y la cuarta 25%. Con eso quedaría listo nuestro select. Vamos a verlo, como se ve. Vamos a ir al navegador y, perdón, al navegador. Ya se parecen tanto que hasta me equivoqué. Actualizamos y vemos que efectivamente tenemos nuestro drop down list con las opciones que nosotros queramos seleccionar. Entonces, continuando, vamos a añadir otro conjunto adicional de elementos. Obviamente necesitamos un BR para que saltemos a la siguiente línea.
quizás varios BRs para dejar un poquito de espacio. Y aquí vamos a proceder a crear un label que solamente dice promoción, ¿verdad? Promoción. Lo puse con S. De hecho, yo creo que es... bueno, no importa. Entonces, vamos a añadir estos elementos que son radio buttons. Estos siguen siendo inputs, como los que hemos estado haciendo. Simplemente que aquí en el tipo tenemos que especificar que son radio buttons. Impuesto va dentro de un label, ¿no? Perdón. Impuestos va dentro de un label. Sí, lo omití. Como les dije, eso es... Me lo permite hacer, pero va dentro de un label, como tú dices. Eso era lo que estaba comentando eso precisamente cuando lo hacía y se me olvidó agregarlos. Entonces, bien, les decía que esto se trata de radios, ¿verdad? Simplemente especificar un input type radio. Pero esto tiene otras connotaciones. Lo que sucede es que los radios en un formulario, se supone que los radios son elementos que solo el usuario solo debe de marcar uno de ellos. Lo voy a hacer mal primero para que ustedes vean el inconveniente que conlleva y luego entonces estaríamos viendo cómo lo podemos corregir. Voy a colocarle a este, ninguno. Y vamos a copiarlo. Segundo es transporte gratuito. El tercero, descuentos. Oh, descuento 5%. Perfecto, vamos a ver qué tal se ve en nuestro formulario. Actualizamos y vemos que tenemos las tres opciones. Y lo que le decía es lo siguiente. Fíjense que me permitió seleccionar las tres opciones. Esto no debe ser. Los radio buttons son objetos exclusivos. Eso quiere decir que si yo selecciono uno, él debe de automáticamente deseleccionar los demás. Esa es la parte exclusiva de los radio buttons. Entonces, la manera de yo plasmar eso es que yo tengo que especificar acá un name para el radio buttons. Y el name aquí actúa como un radio group, como una forma de agrupar los botones tipo radio. Entonces yo le digo a este name, por ejemplo, radio. Bueno, en este caso estamos hablando de promoción. Para darle sentido semántico vamos a ponerle el mismo nombre, promo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es que cada uno de los radio buttons que sean parte de un mismo grupo deben de tener el mismo nombre. Con eso corregimos ese error. Si ahora yo actualizo y vamos al formulario, vamos a ver que él me permite seleccionar uno y solo uno de los elementos. Y ahí está funcionando de manera correcta. Obviamente, aquí nosotros tenemos que añadirle las descripciones de las opciones que vimos en pantalla, que no le hemos puesto. Simplemente le hemos puesto los valores de la selección y el nombre. Entonces, para yo especificar, tengo que ponerle aquí, este es ninguno, este es transporte, bueno, vamos a copiarlo, que lo tenemos aquí, transporte gratuito y descuento del 5%. A esto vamos a añadirle un BR para que estén uno debajo del otro, como está en la imagen. Y con eso habremos concluido y viene sección de preguntas antes de pasar a la siguiente fase. Este es el actualizo. Bueno, me falta un BR aquí después del label. Actualizo. Y vemos que aquí tiene más o menos la misma forma. Si esto lo ampliamos un poquito, vamos a observar que cada uno de los elementos concuerda en posición con respecto
a la imagen que tomamos como modelo. Obviamente, este formulario no está delimitado en su ancho, que lo podemos hacer. Vamos a darle un ancho fijo para que lo podamos visualizar de manera normal. Vamos a darle un ancho como de 400 píxeles. Vamos a darle 400 píxeles. Me parecería bien con esa longitud. Entonces vamos a nuestra etiqueta formulario y vamos a darle un ancho. Bueno, no podemos aplicarle el ancho, tendríamos que meter esto dentro de un div container para el formulario y delimitar el ancho que va a ocupar el formulario por medio de su container. Entonces aquí vamos a decirle que va a tener un width, un ancho de 400 píxeles, habíamos dicho. Vamos a actualizar. Vamos a ir al formulario y vamos a ver que no me está funcionando. No sé por qué. Actualizo, guarabo. Actualizo, no me está cogiendo el ancho. Width. Esto hay que tener cuidado de cómo se escriben los Una pregunta, Francis. width HT. Usted cerró donde dice el ancho de banda, el ancho de los 400 metros. Sí, está delimitado aquí entre. Ok. Debería de haberme tomado este comando. No lo quiero tomar por alguna razón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar estas. Y a ver si ahí me da cierta libertad. No quiere, por alguna razón. Veo que están preguntando algo en el chat. Denme un segundo para responder. Hay alguien que le pasó eso mismo con el currículum. Bueno, en realidad, no sé, quizás ya no se puede utilizar white directamente en los documentos HTML5. Bueno, tendría que ponerme al día con eso. Pero, ajá. Perdón, yo le decía a Joniel que quizás tendría que ver con el tema de que si están in block, inline, la forma de bloquear entre los elementos. Sí, pero acuérdate que no lo estamos definiendo ningún estilo. Debería de estar siendo interpretado de manera tradicional el documento. Pero no importa. Achicamos el formulario, ya. Problema resuelto. Entonces vamos a comparar, porque de hecho este no está maximizado. Si ustedes se fijan, está contraído el navegador. Lo que queremos es poder hacer una comparación de lo que hicimos con nuestro modelo original, ¿verdad? Vamos a ponerlo así ahí, qué sé yo, más o menos. Y comparar que tenemos cada uno de los... lo minimicé. Este es el documento, perfecto. Entonces tenemos cada uno de los elementos que queríamos en nuestro formulario y tenemos exactamente el mismo orden con los mismos elementos en pantalla y hemos añadido cada uno de estos elementos. Fíjense el checkbox, cómo funciona, y también los radio buttons que nos permiten seleccionar solo uno, que eso es muy importante. Ya vimos cómo aplicarlos. Entonces ahora lo que viene es que ustedes puedan hacer todos los ejercicios que les voy a dejar de los formularios. Algo importante que no hemos dicho en los formularios es que los formularios nos permiten enviar información desde nuestra ventana web o nuestra página actual hacia el servidor u otro servidor, puede ser también. Entonces, la manera de que se hace esto es a través de la implementación de un botón submit, un input type submit, y el uso o especificación de un action, que es un atributo del formulario, que es donde se especifica hacia dónde va a enviarse la información, y un atributo llamado method
o método que es que especifica la manera en la que nosotros vamos a enviar esos datos. Entonces, ya aquí me está dando aviso de que se va a cortar la sesión, pero tenemos 10 minutos todavía. Entonces les decía, a través de estos métodos y acciones, nosotros vamos a poder dirigir la información hacia los destinos que nosotros querramos. Entonces vamos a proceder a analizar estos atributos de los formularios. El primero, como les dije, era el action. El action indica la ruta hacia dónde va a ir la información. En este caso, yo voy a colocar aquí una ruta ficticia que se llama guardar formulario. Guardar formulario. Y vamos a utilizar el atributo method para especificar el método HTTP mediante el cual se va a enviar la información. Estos métodos en los formularios son dos, básicamente. Se utilizan dos, que son el get y el post. Los dos hacen exactamente lo mismo, que es enviar la información del formulario a una acción, a un lugar a donde nosotros hemos especificado una ruta. Ahora bien, la forma en que los dos operan es diferente. El primero de ellos, el get, permite enviar la información del formulario registrando lo que se llama un query string en la barra del navegador. Un query string es una combinación de la URL de la página en la que estamos trabajando con la descripción de los campos y los valores que nosotros le hemos dado en nuestro formulario. Entonces, vamos a probar este primero para que ustedes vean cómo funciona. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a abrir formulario, vamos a maximizarlo, me lo llevé a la otra ventana, sin querer. Vamos a maximizarlo y quiero que se fijen en la barra de direcciones. Actualmente la barra de direcciones es la dirección física desde la cual yo estoy desplegando el archivo. Bien, pues vamos a guardar, hemos especificado que este formulario tiene una acción que apunta a una dirección web que se llama guardar formulario y tenemos el método mediante el cual vamos a enviar la información que se crea en el formulario. El método que estamos usando ahora es get. Cuando olvidé mencionarles, tengo que agregarle un botón que va a ser el que se va a encargar de mandar toda la información del formulario al action, ¿verdad? Entonces, esto es un input que vamos a crear del tipo submit. Oh, ¿qué pasó ahí? Entonces, ese submit va a tener un value, o sea, un texto para mostrar que vamos a especificar y vamos a colocar aquí enviar formulario. Perfecto. Guardamos, actualizamos y vemos que tenemos un botón al final. Entonces yo voy a llenar aquí una serie de los datos. Voy a colocar un nombre de producto, qué sé yo, lavadora. LG. Bueno, déjame ir al principio. LG de 50 libras, qué sé yo. Libras. Y aquí en foto no le voy a poner nada, obviamente, porque ese botón no. Bueno, le voy a poner aquí lava.jpg. Por poner algo, ¿verdad? Entonces, el precio, vamos a ponerle aquí que sean 40,000 pesos. El impuesto, vamos a aplicarle un 16%. Transporte gratuito, vamos a aplicarle, vamos a darle enviar formulario. Obviamente, esto no nos va a mostrar nada, valga la redundancia, porque no hay una página que se llame guardar formulario. Pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que los datos que nosotros enviamos a través del método get son visibles en la barra de direcciones. Por ejemplo, vamos a poder observar aquí que tengo la información del promo.
sea, el promo habíamos dicho que eran los radiogrupos, los radiogrupos, ¿verdad? Entonces, aquí me está saliendo el valor que yo seleccioné de transporte gratuito. Solamente me sale ese porque yo todavía no he especificado nombres para los demás elementos HTML. Solamente los especifiqué para los radiogrupos, radiogroup, perdón, radio buttons. Entonces, por esa razón solamente me aparece ese dato. Vamos a hacer algo interesante y le vamos a dar un nombre a este campo de texto donde va el nombre precisamente. Voy a decir name va a ser igual a nombre. Y así ustedes van a ver por qué no se recomienda que utilicemos el método get en formularios como registros o logins, porque esa información se puede revelar y si alguien está mirando mientras nosotros cargamos o enviamos la información al formulario, aunque una contraseña, por ejemplo, aparezca los puntos, los comodines o los asteriscos, luego aquí en la barra de direcciones podríamos verla. Entonces es importante que tengamos eso claro. Entonces, si yo envío, perdón, hay que actualizar aquí, ¿verdad? Si yo envío de nuevo el formulario, vamos a percatarnos que ahora no solamente tengo la información del transporte que yo haya seleccionado, sino también mi nombre que yo he cargado en ese campo. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre el método post y el get. El post va a también enviar los datos. La diferencia es que el post no los muestra en la barra de direcciones. De manera de que el post es el método más seguro para enviar información sensible desde el formulario hacia su lugar de destino. Obviamente, eso tiene ciertas connotaciones de trasfondo que luego vamos a ver más adelante, que no necesariamente eso garantiza la seguridad, pero por lo menos evita que otra persona que esté viendo por ahí vea cuáles han sido los datos que nosotros hemos enviado. Ahora mismo el formulario lo hemos cambiado para que sea post y vamos a ver que a la hora de yo enviar el formulario, pues no me aparece nada relacionado a los datos que he enviado en la barra de direcciones. Esa, señores, es la diferencia entre el método post y get en los formularios. Preguntas. Vamos a ver, el chat está activo. Oh, muy bien. ¿Qué es la diferencia de uno gratuitamente publicar los datos sensibles y no? Exacto, miren, eso se podría ver. Vamos a añadir un campo. Esto va a modificar el diseño que queríamos imitar, pero no importa, porque nosotros podemos hacer con nuestra aplicación, nuestro diseño, lo que nosotros querramos. Entonces yo le voy a añadir aquí, debajo del nombre, le voy a añadir un campo, un input. Vamos a ponerle aquí un BR para que no estén uno al lado del otro. Y ese campo va a ser para una contraseña. Por lo tanto, yo voy a crear aquí un input del tipo type password. Y cuando yo actualizo y voy a la página, ¿verdad? Que actualizo, ahora tengo un campo. Y imagínense que este es el inicio de sesión, donde yo aquí voy a escribir mi usuario. Y aquí voy a escribir mi clave. Fíjense que la clave usted no la puede ver si está al lado mío, ¿verdad? Porque simplemente están saliendo una serie de caracteres. O si está espiando mi pantalla sin que yo me dé cuenta. Sin embargo, si el método no es post y es get, fíjense qué vulnerabilidad yo voy a tener a la hora de escribir mi contraseña. Cuando yo le doy a enviar el formulario, fíjense cómo hay un problemita aquí y fue que no le agregué el nombre. Tengo que agregarle el nombre al campo, sería password. O vamos a ponerle clave para que se vea así, ¿verdad? Clave. Entonces ahora sí, volvemos, actualizamos, escribimos nuestra clave, muy segura ella, y le damos a enviar. Enviar acá abajo. ¡Pap! ¿Qué pasó aquí? Fíjense que sale ahí arriba. Viene Entonces, esa es la diferencia. Tres páginas las que están así. ¿Perdón?
que no son 2 ni 3 páginas las que están así, muchísimas de lamentablemente. muchos sitios. Ajá, hay muchas. Sí.